Bueno, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero concluir esa serie que hemos venido trayendo acerca de la lucha o la batalla contra el enemigo. Hemos considerado varios aspectos de esa circunstancia que nosotros los cristianos enfrentamos, y es reconocer que tenemos un enemigo bastante fuerte, pero que al mismo tiempo también tenemos que reconocer que en las manos del Señor tenemos la victoria, y que a través de los nombres del enemigo, a través de las estrategias y a través de su modo operandi, o como se llama la estrategia de operación de él, pues nosotros poder reconocer esas estrategias y en dependencia de Cristo poder seguir adelante. En esta mañana, a través de básicamente 3 versículos que se encuentran allí en el Yadá, vamos a establecer cuáles son los pasos o cuáles son las acciones que nosotros debemos tomar para disfrutar de la victoria cristiana en cuanto a la lucha contra el enemigo. Es decir, usted a través de la Biblia va a mirar qué aspectos hay que considerar para nosotros experimentar esa victoria en la lucha contra el enemigo. Por favor, ¿alguien me puede leer esos 3 textos que se encuentran allí? El de Efesios, el de Santiago y el de Pedro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Santiago 4:7. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las amenazas del diablo. Efesios 6. Sexto y verán, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistirles en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en un primera Pedro 5:9. Si usted se da cuenta, los 3 textos, los 3 versículos, hablan de la confrontación contra el enemigo, ¿verdad? Y los 3 me dicen a mí que yo voy a tener la victoria, y especialmente el de Santiago dice que él huirá de vosotros. Por favor, haga el ejercicio de observación usted, que en esos textos identifique cuáles son las 2 cosas que yo debo hacer, o que los textos me dicen a mí que debo hacer para obtener la victoria contra el enemigo. ¿Ah? Bien. Santiago dice resistid. Efesios dice estad firmes. Y Pedro dice resistid firmemente. Es decir, que la resistencia y la firmeza son los 2 patrones que establece la Biblia para obtener la victoria cristiana. La resistencia y la firmeza. ¿Qué es resistencia y qué es firmeza? ¿Qué es eso? Resistencia es soportar, resistencia es mantenerse, resistencia es soportar. ¿Y qué es firmeza? No dejarse mover. Voy a pedirle el favor a Oscar que venga aquí un momentico. No se asuste. Aparece allí. Voy a mostrarles qué es resistencia y qué es firmeza.
mirando hacia allá. Oscar es el cristiano. Yo soy el enemigo. Y las cuerdas son la tentación. Oscar, resista. Eso es, eso, mire, y mire lo que es firmeza y mire lo que es resistencia. Resistencia es la fuerza que él hace para no dejarse llevar, mire. Y firmeza es la estabilidad que él pone en sus pies para no dejarse llevar, mire, mire. Eso es, firmeza y resistencia. No, él no sabía, ¿verdad? Gracias, hermano. Le dejé aquí pintado. Ahora, espiritualmente, ¿eso cómo se hace? Porque pues aquí sí, se ve muy bonito y todo, pero espiritualmente ¿eso cómo se hace? Los versículos me dan 5 aspectos de cómo eso se hace. O mejor, ¿qué es lo que hay que hacer para que haya resistencia y firmeza? Ahora, antes de considerar esos aspectos puntuales, no sé si en la observación de la ilustración pueden percatarse que en ningún momento Oscar se enfrentó al enemigo de frente, guerrió a darle, ¿o sí? No. Y eso es importante porque hoy en día en algunos escenarios se está incitando a la gente para que pelee con el diablo de frente y le dé puños. No, la Biblia en ningún momento nos llama a darle puño al diablo, a enfrentarme al diablo de frente. No, si se dieron cuenta, hasta de espalda. O sea, el cristiano no tiene que irse de frente y como, no, resistir y firmeza. Y la promesa de la palabra de Dios, que es verdad y se cumple a cabalidad, dice, y huirá de vosotros. ¿Ya? O sea, no hay que hacer un show, no hay que hacer un escenario de ring en donde en una esquina está usted y en la otra esquina está Satanás con unos guantes y usted, y vamos a ver cuántos rounds vamos a... No. Sencillamente es la resistencia y la firmeza en Cristo que usted debe desarrollar para enfrentar al enemigo. La resistencia y la firmeza en Cristo. Ahora sí, dice el primer texto, por favor lo leen. Y huirá de vosotros. Lo primero que establece ese versículo como parte de la resistencia y la firmeza espiritual en Cristo es que sometimiento a Dios. Lo primero que usted debe desarrollar es el sometimiento a Dios. Pregunto, ¿qué es someterse? ¿Qué es eso? ¿Qué es someterse? Bien. Incluye la palabra abajo. Someterse incluye la palabra abajo, bajo. Y la otra parte de la palabra incluye organizar, arreglar, distribuir. Y la idea es, en la concepción militar, siempre hay personal bajo autoridad
que está asignado para organizar. Y ya ahí dije cuál es la idea. Es estar bajo la autoridad de alguien para organizar. Es decir, diciéndolo de unas maneras más claras, la vida suya necesita ser arreglada, ordenada, disponible, dispuesta. Pero someterse es que usted lo haga bajo la autoridad de Dios, en sometimiento a Dios. O sea, usted no se las arregla por su propia cuenta. No es lo que usted piensa, no es lo que usted dispone, es lo que Dios dice, es lo que Dios establece para usted. En ese sentido, hay dos cosas fundamentales para el sometimiento a Dios. Fundamentales. Una, reconocerlo a Él como autoridad. Si usted no reconoce a Dios como autoridad, usted no se va a someter. Él es autoridad. Y autoridad absoluta. Inclusive cuando no entiendo. Inclusive cuando no entiendo. O sea, cuando no entiendo el por qué. ¿Por qué pide eso? Muchas cosas en la vida mía yo no las entiendo. Y a veces las sufro. Y sufro. Pero aún así tengo que reconocer que Él es autoridad. Y en esa autoridad mi responsabilidad es someterme. Cuando usted se resiste a eso, usted ya no está dando pasos hacia la victoria contra el enemigo. Cuando usted no acata, cuando usted no reconoce la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, empieza a tener dificultades en la lucha espiritual contra el enemigo. Decía que dos cosas. Una, reconocimiento de autoridad. Y dos, obediencia. Obediencia. O sea, reconocer la autoridad y obedecer. Sencillo. Es eso. Eso implica someternos a Dios. Creo que uno de los ejemplos en la Biblia que me muestran eso es Abraham. Cuando le pide algo ilógico al pensamiento humano y a la situación de él, vaya y sacrifique a su hijo Isaac, el único. La verdad, eso es ilógico. O sea, en el pensamiento humano eso no tiene razón de ser. El único hijo. Y Dios pareciera, y el Señor me perdone el término que voy a utilizar, pero pareciera como cínico al decir a quien amas. O sea, como queriendo decir, no. Y Dios nunca establece su autoridad, ejercita su autoridad con malas intenciones, porque Él no es malo, Él es bueno, Él es perfecto, Él es santo, y todo lo que Él establece está bien, y tiene propósitos de bendición con la vida mía. Lo que pasa es que yo soy el del problema, porque yo no lo entiendo, y porque muchas veces, no solo por no entenderlo, sino por mi propia pecaminosidad en la vida, pues claro, yo no asimilo el trato de Dios conmigo. Pero Abraham lo entendió bien y reconoció su autoridad y se fue a obedecer lo que Dios le había dicho. Y de hecho, los que conocen la historia, que creo que los que están aquí en su gran mayoría la conocen, lo iba a matar a su hijo, lo iba a matar. Porque Dios se lo pidió. Dios le pidió que matara a su hijo. Repito, eso es ilógico, no tiene. Si usted se pone a cuestionar eso y usted dice, pero Dios, ¿qué le está pasando?
Dios tenía propósitos de bendición. ¿Y Abraham qué hizo? Se sometió. Se sometió a Dios. Yo creo, no sé, pero yo creo que los que estamos aquí, Dios no nos ha puesto en una situación tal como la de Abraham. Yo creo que no. Por lo tanto, si tenemos un ejemplo de un hombre como nosotros, con debilidades, porque cuando uno presenta a Abraham en estas circunstancias, es un hombre igualito que nosotros. O sea, Abraham también tenía sus deslices y sus luchas igual. Lo único es que él entendió que el sometimiento a Dios era fundamental para la victoria contra el enemigo. Creo que si tenemos ese ejemplo, pues tenemos la motivación para nosotros decir, es posible en Cristo Jesús dar ese primer paso de victoria, someternos. Someteos pues a Dios. Firmeza, y dice el texto que Él huirá de vosotros, el enemigo, huirá. ¿Qué dice Efesios 6:11? ¿Cuál es el elemento allí para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Cuál? Bien. Primero, someternos a Dios. Segundo, vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es vestirnos? ¿Qué es eso? ¿Qué es vestirnos? Pero vestirnos. ¿Ah? Bien, cubrirnos. Es interesante que en el griego la palabra dice embullirse, meterse dentro del vestido, meterse dentro del vestido. Y note, todo lo que hemos venido hablando, nada es de ataque, todo es de simplemente meterme y ya. O sea, sométase es debajo, abajo. Aquí es por dentro, pero por dentro del vestido que es catalogado allí como armadura de Dios, y que por favor, usted que tiene la Biblia, allí en Efesios 6:11, dígame los 6 elementos, no de la armadura romana, que es la que está allí descrita, sino de la representación de la virtud de cada uno de esos elementos de la armadura de Dios. Dígame las 6 virtudes representadas en esa armadura. Bien, la verdad. 2, ¿la qué? Justicia. 3, el evangelio de la paz. 4, la fe. 5, salvación. 6, la palabra de Dios. ¿Sí lo descubrieron? No. Haga el ejercicio, porque mire la Biblia y descubra esas 6 cosas. 6 cosas. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz. 4, la fe, salvación y palabra de Dios. Es decir, esas 6 cosas lo tienen a usted, son la presentación suya. Así como cuando vamos a salir, usted se viste y de acuerdo al escenario o al lugar donde usted va, pues usted tiene la vestimenta. Es más, hoy en día hasta para los matrimonios en la tarjeta le especifican y le dice traje de noche. Y alguno que no entienda se va en pijama, pero
Pues sí, ese es el traje de noche, ¿no? Después te puedes ir en pijama. Pero nosotros entendemos que si vamos para un matrimonio, pues nos ponemos un vestido adecuado a esa circunstancia. Que si vamos para una actividad deportiva, pues nos ponemos la vestimenta adecuada a esa circunstancia. La circunstancia que nosotros estamos evidenciando en esta temática es una circunstancia de lucha, de batalla, de confrontación. Por lo tanto, mi vestimenta tiene que ser adecuada para eso. ¿Y la vestimenta cuál es? Ya la dijimos. No permita mentira, engaño, falsedad en su vida. Verdad, verdad, justicia, honestidad, rectitud, evangelio. ¿Su vida está regida por el evangelio? En algún tiempo, cuando había oposición a la cristiandad, a veces pretendían ofender con el término evangélico. ¡Ay, esos evangélicos! Y yo creo que es un término hermoso. Yo creo que es un término en donde yo me debo distinguir y decir, sí, soy evangélico. Y a veces algunos todavía, que soy evangélico, sí. Es que ese término es el que determina que sigo el evangelio. Soy evangélico porque sigo el evangelio. Y esa es una de las armaduras de Dios. Y algunos todavía, no sé si aquí vi unas caras así como... Y algunos todavía decir así abiertamente, sí, dígalo, proclámelo, que usted es evangélico, seguidor del evangelio de Dios. Pero repito, todavía, fíjese que todavía, y no estoy tratando aquí de juzgar a nadie, pero yo sé que hay como esa cosita dentro, como que, y es más fácil hoy decir un término más amplio, cristiano. Y sí, también somos cristianos, ¿no? Seguidores de Cristo. Pero es que cristianos también son los católicos y cristianos también son cristianos. Repito, no estoy tratando de juzgar, solo estoy tratando de que puntualicemos hasta dónde el evangelio de la paz es mi vestidura. Hasta dónde yo estoy embullido en el evangelio de la paz. La fe. Mi confianza en el Señor, la salvación, la seguridad de lo que soy, un hijo de Dios. Si a usted le preguntan si el Señor viene hoy o usted va a morir hoy, ¿su vida qué? ¿A dónde va a parar? Alguno puede decir, no, pues como estoy yo no sé. Y entonces... la obra de Cristo por las salvaciones, viva como un hijo de Dios, salvo, usted es salvo por la gracia de Dios, y como tal su mente, porque note que es el casco, el yelmo de la salvación, o sea, usted está orientado por una posición de vida, por gracia, en Cristo Jesús usted es salvo. Pero si está dudando, pues, no sé. Si usted duda de su salvación, y la palabra de Dios, que es la espada. Es más, en eso de la espada, hay algunos que dicen que ni siquiera es todavía ofensiva, porque habla es de una especie de cuchillo y bisturí que se llevaba el soldado romano para cuando herían a alguno de sus compañeros hacer una especie de operación o cirugía. O sea que todos los elementos van con la idea de defensa, porque el ataque lo hace Cristo. Usted y yo no, usted y yo resistamos firmemente sometiéndonos a Él y vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Tercer elemento,
Vayamos ahora al pasaje de Pedro. Y en el pasaje de Pedro encontramos los tres elementos que hacen falta. Hemos visto dos: someternos a Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora, el tercer elemento, ¿cuál es? Bueno, dígame el tercero. Dígame uno. Ser sobrios. Ser sobrios. ¿Qué es eso de sobriedad? ¿Qué es eso? No dados al alcohol. No divididos. Tiene que ver con la paciencia. Mire. ¿Verdad que la gente dice estado alerta? Sí, lo que pasa es que los dos términos tienen que ver con la idea de estar alerta, pero son distintos. Sí son sinónimos, ser sobrios y velad, y algunos lo toman como una sola idea, pero hay diferencia entre uno y otro, y quiero establecerla. No, sobrio, fácil para determinar es lo contrario al borracho. Lo contrario al borracho. En cuanto a su mentalidad. O sea, este es un asunto de mente. La sobriedad es un asunto de mente. Y la idea es, sobrio es uno con mente clara. Una mente clarita. O sea, no está confuso. No está turbio, no está desequilibrado, porque el borracho no sabe lo que dice. Algunos, para poderle decir a la mujer que la aman, tienen que emborracharse. Bueno, juzguen ustedes eso. Pero el asunto es que ser sobrios significa que usted tenga una mente clara, que no permita la mezcla, porque lo que hace que algo se enturbie es que usted lo mezcle, y por eso el alcohol. O sea, el alcohol es un ingrediente que mezclado con su organismo hace que usted pierda el horizonte. Ahora, aquí quiero compartir un texto que me ayuda, y es Tito, capítulo 2, versículo 12. Por favor, mire a Tito, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Dice, nos instruye que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Bueno, aquí esta traducción, la palabra sobriedad o sobrio la traduce como sabiduría, pero la Reina Valera la traduce como sobrio. Dice el versículo 12, ¿sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Oiga, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, antes de decir que vivamos, el contexto de ese versículo nos dice que renunciemos a dos cosas: a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, la impiedad y los deseos mundanos, cuando los permito, es como el alcohol en mi vida. Se mezclan conmigo y yo dejo de ser sobrio. Por eso dice renunciando. Es decir, yo debo renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad, para ser sobrio, para tener una mente clara. Usted debe renunciar. Pero el versículo 11, porque
usted me podrá decir, bueno, sí, pero es que yo trato de renunciar a los deseos mundanos y no puedo. Note que la fuente para que usted pueda renunciar, ¿cuál es? Según el versículo 11. ¿Ah? La gracia de Dios. ¡Qué bendición! O sea, esto no depende de las fuerzas suyas. Es la gracia de Dios. Y note que la gracia de Dios es instructiva. ¿Sí o no? Porque dice enseñándonos. ¿Quién? La gracia de Dios. Porque aquí tengo que aclarar, es que a veces pensamos que la gracia de Dios es como eso de, ay, recibí la gracia de Dios y ya voy a renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad y ya puedo ser sobrio, justo y piadoso en esta vida. No, no funciona así. No funciona así. ¿Alguien me puede ayudar para ilustrar cómo es eso de que la gracia de Dios me enseña? ¿Cómo es eso? Porque dice ahí que enseñándonos, que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Bien, Silvia. Esto es un asunto como cuando usted va a la escuela, que eso se desarrolla en el día a día y que usted en el día a día, su primera mirada es Dios. Gracia en ese contexto es la capacidad de Dios. La capacidad de Dios dada a usted, en favor de usted, y por eso gracia, porque es el favor. Es la capacidad de Dios dada a su favor y que usted todos los días es aprendiendo y diciendo, ay, hoy me toca, sí Señor, y ajustándose día a día, ajustándose, porque esto no es un asunto de así como lo digo, y ya, usted recibió la gracia. No, esto es un asunto de aprendizaje, de asimilación. Asimílelo en el día a día con las diferentes circunstancias, con la lucha, con el bregar aquí, con mis hijos, con el perro, con mi mamá, con la suegra, con el trabajo, con el deporte, con el estudio, y a veces se nos pone la cosa complicada, pero la gracia de Dios, ahí Dios, y mi mirada, Dios, tú estás conmigo, tú me vas a dar la capacidad, Señor, esto yo no lo puedo solo, Señor, tú estás conmigo. Y vienen los deseos mundanos, y vienen no, Señor, esto hay que resistirlo, este no es el camino, es tu voluntad, es tu palabra, eso. Y cuando usted entra en esa dinámica, ya, la gracia de Dios lo capacita para que usted entonces renuncie a los deseos mundanos y viva, ¿cómo? Sobria, clarito de mente, usted no está confuso. Mire, con todo el respeto, amor, y no lo digo por ustedes, lo digo por la iglesia en general, pero si hacemos un análisis hoy, la mayoría de creyentes confundidos, turbios, o sea, la gente, ay, yo no sé, o sea, viven confundidos. ¿Por qué? Y en esa confusión, ¿sabe quién gana terreno? El enemigo. Y no podemos resistir, no le estamos haciendo resistencia, estamos aflojando. Y si Oscar, en el ejemplo, no le hace resistencia, yo me lo cargo. Puedo ser más flaquito, pero me lo cargo. ¿Por qué? Porque no me está haciendo resistencia. Si no se para bien, si no hay firmeza con sobriedad, ¿cómo es el borracho? Pare un borracho, párelo, a ver, a que haga resistencia. No puede, no está capacitado porque ha permitido mezcla
en su vida. Sed sobrios y velad. Velad. Velar, ahí está en imperativo, pero hablamos del infinitivo velar, velar. Sencillamente es estar despierto, pero estar despierto con la acción que sigue de levantarse. O sea, incluye esa idea de despertar, pero paso seguido levantarse. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo me despierto, pero me quedo ahí. O sea, no tengo la acción de levantarme, Entonces, velar significa despiertos y con una acción de levantarme. Ahora, según Primera los Tesalonicenses, por favor, vaya a Primera los Tesalonicenses 5 y lea los versículos 5 al 7. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Noten el complemento con la sobriedad. Ahí están las dos otra vez. Y está la ilustración. El borracho con la sobriedad. Y el dormir con la noche. Ambas, las dos cosas se hacen en la noche. Tanto emborracharse como dormir. En el caso de velar, nosotros no somos de la noche, ustedes del día. O sea, el creyente no está llamado a dormir. O sea, usted como creyente, eso es una de las diferencias con el desarrollo humano, porque en la parte física necesitamos dormir, necesitamos, es indispensable, y el Señor en la Biblia así lo estipula. Físicamente usted necesita dormir, espiritualmente no. Espiritualmente usted no necesita dormir. O sea, ¿no le llama la atención eso? Porque su naturaleza es distinta, es contraria a la noche, porque usted es del día, porque usted es de la luz. Su naturaleza es luz. O sea, usted no necesita espiritualmente dormir. Y a veces pensamos, no, voy a echarme una dormita. No, cuando usted duerme espiritualmente, no le hace resistencia al enemigo. Todo lo contrario. Un dormido es fácil para cargárselo. Un dormido usted lo agarra y dormido. Despiertos, alerta, velad. Y en el mismo texto, bueno, creo que el versículo 9, encontramos el quinto elemento. ¿Cuál? Repasémoslos. Sometimiento a Dios, vestirnos de toda la armadura de Dios, ser sobrios, velar y descúbrame el quinto. Bien, Herminda, dígalo para todos, ¿de dónde lo sacó? Sí, pero dígamelo, ¿de dónde lo sacó? El texto, ¿qué dice? Necesito que lean el texto. Óigalo. Sí oyó de dónde salió. Al cual que resistimos firmemente, escuche, en la fe. Es decir, que ahí está el quinto elemento que me ayuda a hacer resistencia y firmeza al enemigo, la fe. Aquí la fe está relacionada con la confianza. La fe está relacionada con la confianza, con el descanso en Cristo, mediante la certeza o la convicción
de que Él se encarga de la vida mía. Si usted mira, por favor léame la parte final de ese versículo. Sabiendo que los mismos padecimientos se han cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué padecimientos está hablando? De la tentación. ¿De la lucha? ¿De la lucha? Mire, una de las cosas que ese texto y por naturaleza nos pasa es que nosotros somos motivados cuando entendemos que otra persona sufre lo mismo que yo. O sea, casi siempre cuando tenemos problemas, cuando tenemos luchas, cuando tenemos dificultades, a la mente nuestra viene como la idea de que yo solo estoy en esto. O sea, esto me pasa a mí nada más. No. Y eso es lo que el apóstol allí está tratando de decir. Tranquilo creyente, que esos mismos padecimientos están porque el enemigo está tratando de hacer caer a todos los creyentes. Entonces entienda que este es un asunto en donde otros creyentes están padeciendo también las mismas luchas. Usted no está solo en esto. Y por eso confianza en el Señor, de que Él se está encargando de la situación suya. Y por eso el texto de Juan capítulo 16, ya les digo la cita precisa, Juan 16, 33. Yo sé que lo saben de memoria, se les olvida la cita, pero el texto se lo saben de memoria. ¿Qué dice San Juan 16, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, confianza en el Señor de que Él venció. Y note, no dice que usted va a ser libre de aflicción. Todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. O sea, ni usted ni yo escapamos de las dificultades, de las luchas, de los problemas, de los ataques del enemigo. Y ataques a veces fuertes, con enfermedades, con dificultades en el hogar, con dificultades en el estudio, con situaciones económicas, bueno, de diferente índole. Pero el texto me dice, pero confiad, yo he vencido. Y si Él venció y es el que me representa en esta lucha, tranquilos que la victoria está garantizada. Pero debemos desarrollarnos en la fe, debemos desarrollar esa confianza unida a los otros 4 elementos. Repasemos los 5 elementos. ¿Cuáles son? Sometimiento a Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, sobriedad, velad y fe. Esas 5 cosas harán que usted esté firme y resista los ataques del enemigo. Y cuando esas 5 cosas están establecidas en su vida en dependencia de Cristo, créalo lo que dice el versículo de Santiago, y Él huirá de vosotros. El diablo tendrá que escapar, el diablo tendrá que irse, porque la resistencia en Cristo y la firmeza en Cristo está garantizada. Y no hay alternativa para Él de destruirme, de acabarme, no.
porque usted está resistiendo firmemente. Que el Señor nos ayude. Y la verdad, desde hace algún tiempo venía orando al Señor para que esta temática fuera presentada, porque creo que es necesario, especialmente cuando, y en lo personal lo digo, quizás había hasta ignorado muchos ataques del enemigo en donde le había dado ventaja. O sea, yo tengo que reconocer eso, que en algunos aspectos di ventaja. Y la Biblia a mí me llama a que no le dé ventaja al enemigo. Y la Biblia a mí me llama a que le resista firmemente. Y la Biblia a mí me muestra que es un escenario en el cual yo no me voy a escapar. O sea, por más que usted quiera, yo no me voy a escapar de los ataques fieros del enemigo. Y si hay algo que yo tengo que, digamos, resaltar del enemigo, es que él no descansa. Él no descansa. Es bastante fuerte la cosa. Y lo digo para eso, para que estemos alerta, para que estemos pendientes, para que su vida, su hogar, su testimonio, su proyección esté puesta en dirección correcta. Que usted pueda entender que usted ha sido llamado para dar testimonio de la victoria de Cristo. Porque es eso. O sea, cuando usted se presenta como alguien victorioso en Cristo, no es que usted tenga capacidades. Todos, usted y yo somos igualitos de débiles. Es para que la gente vea a Cristo. Es para que la gente pueda ver que a pesar de su debilidad, que a pesar de sus luchas, ahí está Cristo. Y cuando ven a Cristo, hay victoria, hay salvación, hay testimonio, hay gloria para Él. Hay gloria para Él. Por eso este asunto debe ser tomado con mucha responsabilidad. Y les ruego y les motivo para que hagan evaluación de sus vidas cristianas. Evalúen cómo están andando, qué compromiso hay de ustedes. ¿Cristo es la prioridad en sus vidas? ¿Se proyectan ustedes por Cristo? ¿Cómo están enfrentando los problemas familiares? ¿Los están enfrentando en Cristo Jesús? Las diferencias pueden a pesar de la misma lucha, orar al Señor, depender del Señor, humillarse delante del Señor y buscar en el nombre del Señor soluciones para la gloria de Él. ¿O sus vidas están cada vez más débiles, más descuidadas? Que el Señor nos ayude y que cada uno en análisis de su propia vida, pues nos pongamos en dirección con el Señor. Y este es un bonito momento para confesar si hemos menguado en nuestra fe, en nuestra confianza, si no somos sobrios, si no estamos velando, si no nos sometemos a Dios. Que el Señor nos ayude. Por favor, incline su rostro. Sí, hermana Teresa. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya que sea que veremos o triunfamos, vivamos juntamente con Él, con lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, como la terminación de... Gracias, hermana Teresa, excelente. Vea, la hermana Teresa concluyó con palabras y muy diciente. Gracias, hermana. Muy pertinente ese aporte. Incline su rostro y oremos al Señor. Preséntese delante del Señor y acojámonos a su gracia, la única que puede de verdad capacitarnos para la victoria.